Y esta semana el mundo entero volvió los ojos hacia Venezuela. Sorprendió por un enorme y repentino estallido social que causó varios centenares de muertos. Lunes 27, repentinamente, miles de habitantes de los cerros, los barrios pobres de Caracas, bajaron en turba al centro de la ciudad y, como si estuvieran empujados por un instinto atávico, comenzaron a saquear las tiendas y comercios. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, rompían vidrieras con las manos y arrebataban comida y artículos diversos de las tiendas. Miles de puertas fueron rotas y destrozadas las ventanas de los... primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a matar. Cuando disminuyó el tiroteo, más de 300 venezolanos habían muerto y 2.000 quedaban heridos en las calles. La morgue se llenó de cadáveres y los hospitales eran insuficientes para atender a los heridos. ¡Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo! Que especulan y roban como nosotros. ¡50 años de declive económico! Antes de comenzar deben tener en cuenta que esto es un mini documental y estará dividido en dos partes. Así podrán entender mejor el caos y la destrucción y la devastación y el apocalipsis político que estamos viviendo y luchando contra la ignorancia, por supuesto, ya que creen que todo comenzó con Chávez y terminó con Maduro. Ay, Dios mío. Dile no a la xenofobia y comparte este video. Suscríbete, ámanos con tu like y sin más preámbulo, querido espectador, comencemos. La actual catástrofe económica de Venezuela está bien documentada, como bien sabemos. Las típicas narraciones convencionales que señalan al régimen de Hugo Chávez como el principal arquitecto de la tragedia económica de Venezuela. Mientras que Chávez y su sucesor Nicolás Maduro merecen la culpa de la actual calamidad económica de Venezuela, los defectos subyacentes de la economía política de Venezuela apuntan a problemas mucho más sistémicos. Los observadores deben mirar más allá de la primera etapa y entender la historia general de Venezuela en los últimos 50 años para tener una comprensión más profunda de cómo el país ha caído actualmente a niveles tan bajos. Y sí, hubo un socialismo ante Chávez. A los analistas les gusta señalar imágenes precisas de Venezuela pre-Chávez, pero lo que estos expertos, entre comillas, convenientemente ignoran es que las semillas de la destrucción de Venezuela fueron sembradas durante esos años de gloria, y seguimos con las comillas. Años de gradual intervencionismo económico que tomaron lo que un día fue un país ligado a unirse a la fila del primer mundo, a un país en desarrollo de nivel medio. ¿Cómo es posible? Esta declinación constante creó un eventual ambiente donde un demagogo como Chávez explotaría completamente para su ganancia política. Sí, la Venezuela alguna vez próspera existió. Para comprender el declive a largo plazo de Venezuela hay que mirar hacia atrás lo que la hizo tan próspero en primer lugar. Antes de la finalización de su primer campo petrolero el 15 de abril de 1914, Venezuela era esencialmente una república marcada por la inestabilidad política. Esto fue en gran parte consecuencia de su pasado colonial y el periodo posterior a su independencia. A pesar de ganar la independencia de España, Venezuela mantuvo muchas de sus primitivas prácticas políticas y económicas, sobre todo sus políticas mercantilistas y reguladoras excluyentes que la mantuvieron en un estado empobrecido. Entre los años 1910 y 1930, el condenado dictador Juan Vicente Gómez ayudó a consolidar el Estado venezolano y modernizó un remanso neocolonial, permitiendo a los actores del mercado, tanto nacionales como extranjeros, explotar libremente los depósitos de petróleo recién descubiertos. Venezuela experimentaría un crecimiento económico sustancial y se establecería rápidamente como uno de los países más prósperos de América Latina en los años 50.
En la década de 1950, el general Marcos Pérez Jiménez continuaría con el legado de Gómez. En esta coyuntura, Venezuela estaba en su apogeo, con un cuarto lugar en términos de Producto Interno Bruto per cápita en todo el mundo. Si bien la explotación petrolera desempeñó un papel considerable en el ascenso meteórico de Venezuela de los años 1920 a 1970, esto solo rasca la superficie al explicar cómo Venezuela se hizo tan próspera durante este periodo. La combinación de una economía relativamente libre, un sistema de inmigración que atrajo y asimiló a trabajadores de Italia, Portugal y España, incluyendo a países latinoamericanos, y un sistema de fuertes derechos de propiedad, permitió a Venezuela experimentar niveles sin precedentes de desarrollo económico desde la década de 1940 hasta la década de 1970. Como se mencionó anteriormente, Venezuela estuvo en la cima de su prosperidad durante el régimen del dictador militar Marcos Pérez Jiménez. Al igual que el régimen de Juan Vicente Gómez, la administración de Pérez Jiménez de Venezuela se caracterizó por una fuerte represión política. La estructura capitalista de Venezuela permaneció en gran parte intacta durante el mandato de Pérez Jiménez, aunque con grados progresivos de participación estatal. Pérez Jiménez introdujo algunos elementos del capitalismo de compadres, una mayor participación estatal en industrias estratégicas, entre comillas, como la industria del acero. Sin embargo, el régimen de Pérez Jiménez estaba abierto en inversión extranjera, permitió que el sistema de precios funcionara normalmente en la mayoría de los sectores de la economía y no se embarcó en crear un estado de bienestar. Y así, a pesar de la prosperidad provocada por la creciente economía de Venezuela en los años 50, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez provocó la ira de muchos activistas de izquierda debido a sus medidas pesadas. El punto de inflexión vino en 1958, cuando estos activistas izquierdistas, trabajando en tándem con un ejército simpático, derrotó con éxito a Pérez Jiménez en un golpe de estado. Pérez Jiménez viviría el resto de su vida en el exilio, en España murió por cierto en el año 2001, y sería una figura de burla entre las élites intelectuales y políticas venezolanas, a pesar del desarrollo económico y social sin precedentes bajo su vigilancia. Tras el golpe de estado de 1958, el oficial naval Wolfgang Larrazábal ocupó brevemente la presidencia hasta que se celebraron elecciones generales ese mismo año. El destacado líder político socialdemócrata Rómulo Betancourt saldría al tope en estas elecciones y asumiría la presidencia de 1959 a 1964. Entonces, bienvenida sea la Cuarta República de Venezuela, el periodo democrático más duradero de Venezuela, que se estableció bajo la administración de Betancourt. En 1961 se introdujo una constitución, dividiendo el gobierno en tres ramas, ejecutivas, legislativas y judiciales, y estableciendo un papel activista para el Estado venezolano en asuntos económicos. Este orden político se consolidó aún más con el establecimiento del Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo consistió en un acuerdo bipartidista entre dos partidos políticos, conocidos como Acción Democrática y COPEI, que se sentó las bases de un orden político socialdemócrata y la alternancia de poder entre las dos partes. Lo que parecía un movimiento genuino hacia la estabilidad democrática, la Cuarta República de Venezuela marcó el comienzo de un proceso de socialismo progresivo que gradualmente redujo los fundamentos económicos e institucionales de Venezuela. Así conocemos entonces los orígenes socialistas de los defensores de la democracia en Venezuela. Entonces, durante el colapso actual de Venezuela, que no ocurrió de la noche a la mañana, por cierto, fue parte de un prolongado proceso de decadencia económica e institucional que comenzó décadas antes. Cuando Venezuela regresó a la democracia en 1958, parecía que estaba preparada para comenzar una era de prosperidad sin precedentes y estabilidad política. Sin embargo, el experimento democrático venezolano estaba condenado desde el principio, y no es necesario buscar más en el fondo político de su propio fundador, el llamado Rómulo Betancourt, para entender por qué todo su sistema político se construyó en una casa de naipes. Rómulo Betancourt fue un excomunista que renunció a sus maneras marxistas en favor de un enfoque más gradualista de establecer el socialismo, a pesar de revolucionar y evolucionar en más de un socialdemócrata. Betancourt todavía creía en un papel muy activista para el Estado en asuntos económicos. Betancourt formó parte de una generación de intelectuales y activistas estudiantiles que pretendían nacionalizar completamente el sector petrolero de Venezuela y utilizar las rentas petroleras para establecer un estado de bienestar.
Estas figuras políticas creían firmemente que para que Venezuela se convirtiera en un país verdaderamente independiente y se liberara de la influencia de intereses extranjeros, el gobierno debe dominar completamente el sector petrolero. Bajo esta premisa, una industria petrolera nacionalizada financiaría gasolina barata, educación gratuita entre comillas a todos los niveles, atención médica y una amplia gama de otros servicios públicos. Esta retórica resonó fuertemente entre las clases bajas y medias, que formaría el baluarte del partido de Betancourt, Acción Democrática por cierto, base de votantes en los años venideros. En su núcleo, esta visión de la organización económica asumió que el gobierno debe manejar la economía a través de la planificación central. El petróleo sería producido, administrado por el Estado, mientras que el gobierno trataría de eliminar el sector privado. La administración de Betancourt, aunque no fue tan intervencionista como los sucesivos gobiernos de la Cuarta República, culminó varias políticas preocupantes. El gobierno de Betancourt siguió con aumentos considerables de impuestos que vieron triplicar las tasas de impuestos sobre la renta a 36%. De manera típica, los aumentos de gastos se acompañarían con estos aumentos, ya que el gobierno venezolano comenzó a generar déficits fiscales, fíjense que hasta miedo me da, debido a sus programas sociales fuera de control. Estos crecientes déficits se convertirían en un elemento clave en las finanzas públicas venezolanas durante la era pre-Chávez. Si bien Betancourt, creo que hoy van a soñar con Betancourt, no logró su objetivo final de nacionalizar la industria petrolera venezolana, su gobierno sentó las bases para intervenciones posteriores en ese sector. Gracias al gran auge petrolero de los años 70, el gobierno de Carlos Andrés Pérez capitalizó el flujo sin precedentes de rentas petroleras provocado por la crisis energética de los años 70. Donde países productores de petróleo como Venezuela se beneficiaron generosamente de los altos precios del petróleo. La visión de Betancourt se logró finalmente en 1975, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionalizó el sector petrolero. La nacionalización de la industria petrolera de Venezuela alteró fundamentalmente la naturaleza del Estado venezolano. Venezuela se transformó en una petroestate, en la que el concepto de consentimiento de los gobernados se volvía eficazmente en su cabeza. En lugar de que los venezolanos paguen impuestos al gobierno a cambio de la protección de la propiedad y libertades similares, el Estado venezolano jugaría un papel patrimonial al sobornar a sus ciudadanos con todo tipo de documentos para mantener su dominio sobre ellos. Por otro lado, los países basados en marcos de gobernabilidad más liberales tienen ciudadanos que pagan impuestos y, a cambio, estos gobiernos proporcionan servicios que nominalmente protegen la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos. El Estado no es el propietario, dando así a los ciudadanos un fuerte control contra el Leviatán si el gobierno sobrepasa sus fronteras. La nacionalización del petróleo entendemos entonces que fue un pozo de cerdo para los políticos. Pérez se aprovecharía de este poder estatal para financiar un estado de bienestar devastador y una cornucopia de programas de bienestar social que resonaban fuertemente con la población. Como resultado, el gasto deficitario fue aceptado por la clase política y los niveles crecientes de deuda externa y pública que se convertirían en la norma en los asuntos fiscales venezolanos. En esta coyuntura, la economía venezolana se politizó abrumadoramente. Los periodos de boom del petróleo se caracterizaron por una afluencia de petrodólares que el Estado utilizó para obras públicas faraónicas y proyectos sociales como un medio para pacificar a la población. En realidad, ninguna creación de riqueza real tuvo lugar durante estos periodos de auge, ya que el Estado redistribuyó los alquileres según los caprichos políticos y las funciones usurpadas tradicionalmente ocupadas por la sociedad civil y los actores económicos privados. Cuando los políticos y los burócratas supervisaban los negocios, la toma de decisiones se basa en intereses partidistas y estatales, en lugar de la eficiencia y las preferencias del consumidor. Aunque la nacionalización de la industria petrolera no resultó en una recesión económica inmediata, sentó las bases para la decadencia institucional que se manifestaría claramente durante los años 80 y 90. El peso de la culpa de la actual catástrofe económica de Venezuela debe recaer sobre Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. Sin embargo, esto no significa que todo estuviera bien en Venezuela antes de que Chávez llegara a la escena. Las semillas ideológicas e institucionales de la crisis actual fueron sembradas décadas antes. Una oleada creciente de intervenciones gubernamentales en el mercado durante los años 60 y 70 pronto conduciría a una serie de nuevos problemas para Venezuela. Nos vemos en la segunda parte de este mini documental especial para ti. No te olvides de compartirlo, para así hacer saber que esta situación que vive el pueblo venezolano ya tiene décadas y no es nada nuevo.
Incluso, los analistas han catalogado a Venezuela como un país políticamente cíclico, donde cada vez las acciones son peores, pero de la misma índole negativa.